Hola, mi nombre es Said Abdunur Pedraza y desde la Academia Maktaba quiero invitarles a tomar mi curso sobre las invenciones musulmanas que transformaron el mundo. Y para eso vamos a hablar acerca de el reloj de Carlomagno. La historia del reloj de Carlomagno es verdaderamente fascinante, pero antes de hablarles de esto, quiero que tengamos en cuenta que para nosotros los musulmanes la medida del tiempo es bastante importante, porque tenemos unos tiempos específicos para realizar nuestras oraciones. El Islam nos ordena que debemos realizar 5 oraciones al día. Estas oraciones se realizan a la hora del alba, a mediodía, a media tarde, a la hora del ocaso y en la noche. Cuando, digamos, no tenemos acceso a ver exactamente la posición del sol para saber más o menos cuál es la hora de la oración, pues medir con mayor precisión las horas resulta muy importante para nosotros. Por esto los musulmanes, dentro del desarrollo de la tecnología musulmana, el desarrollo y la creación de relojes en particular fue muy importante. Y cuando a Carlomagno, pues Carlomagno fue el emperador de los francos en el siglo VIII, y en esa época pues Europa desconocía por completo estos dispositivos complejos que también se habían desarrollado en China y que aquí los musulmanes estaban llevando a otro nivel. Cuando llegó el reloj de agua Harun al-Rashid, que Harun al-Rashid es el mismo emir de los creyentes que se nombra en las Mil y una Noches, cuando el regalo de Harun al-Rashid le llega a Carlomagno, pues esto fue 1000 años antes de que en Alemania se inventara el reloj cucú. Por supuesto, esto fascinó a quienes vieron el dispositivo al punto de que algunos pensaban que se trataba de hechicería, de que este dispositivo se movía por pura cuestión de brujería. Desafortunadamente, pues este reloj no sobrevivió a los tiempos modernos, pero su aparición fue muy bien registrada en unos anales de algunos eclesiásticos francos del siglo VIII. Y el siguiente, digamos, es más o menos parte de un extracto de la crónica del año 807 de la Era Común. Y es que llegaron unos mensajeros que acudieron al emperador Carlomagno y le entregaron unos regalos que le había enviado lo que ellos llamaron el rey de Persia, Harun al-Rashid. Entre ellos estaba una carpa, cortinas para el dosel de diferentes colores, de increíble tamaño y belleza, que ya desde esa época pues las telas musulmanas eran muy apreciadas. Todos estaban hechos del mejor lino, tanto las cortinas como las cuerdas, estaban teñidos de diferentes colores, que en Europa pues era algo asombroso porque no habían los tintes para muchos colores en Europa, entonces el colorido de estas telas era sorprendente. Dentro de los regalos también habían preciosas túnicas de seda, habían perfumes, había bálsamo y había un reloj de latón que era, según ellos, un mecanismo, un artilugio mecánico maravilloso en el que durante el transcurso de las 12 horas se iba moviendo, de acuerdo a un reloj de agua, unas bolitas de bronce que caían cada hora y al caer hacían sonar un platillo que había debajo. Básicamente había un disco donde donde se movían las bolitas de bronce y al frente habían 12 puerticas. Y a cada hora se abría una puerta y salía por la puerta un caballo y su jinete. Y al salir el caballo y su jinete, la bolita caía y hacía sonar el disco de latón. Al mirar el reloj, podía uno decir qué hora era por la cantidad de jinetes que había sobre sus caballos y de puerticas abiertas. Luego de que llegaba al mediodía, se invertía el proceso y los caballos empezaban a ocultarse. Entonces sabía uno cuándo era la hora de mañana, cuándo era la hora de la tarde. Y por el oído, uno podía saber cuándo era la hora en punto cada vez que escuchaba caer una de las bolitas de bronce. Cuando estaban las 12 en punto del día, pues habían salido todos los jinetes y podía uno ver todos los caballos con sus jinetes al frente. Y luego se empezaban a cerrar las puertas. Hay un libro
de un autor Wood, que él hace un examen cronológico de más de 600 relojes en la historia, y él denomina este reloj de Carlomagno como el reloj del rey de Persia, y lo coloca justo al comienzo de la sección que trata de los primeros relojes. Es decir, él lo considera que es el primer reloj en la historia mencionado por su nombre y que ha sido discutido a profundidad en varios escritos. Los únicos más antiguos serían algunos relojes de agua muy rudimentarios de romanos y griegos y del antiguo Egipto. Esto significa que realmente este mecanismo es algo inédito en ese momento, en el siglo VIII. Es uno de muchos relojes que se fabricaron en esta época y que serían el preludio de una cantidad de relojes que seguirían desarrollándose y que permitirían luego otra serie de invenciones que ya se desarrollaría más adelante en Europa. También sobre este reloj de Carlomagno escribió ya en el siglo XVIII Voltaire. Dijo que el sorprendente regalo de Harun al-Rashid a Carlomagno fue considerado en su época una maravilla, y con respecto a la filosofía cognitiva, la filosofía sólida, la física, la astronomía y los principios de medicina, todos estos desarrollos que tuvo la civilización islámica y de las cuales este reloj era apenas una pequeña muestra que llegaba a Europa, se pregunta Voltaire cómo podía ser que esta gente, es decir, los musulmanes medievales, conocieran todo esto si en Europa todavía no había ese conocimiento o muchas de estas cosas apenas se empezaban a conocer. Entonces, realmente estamos hablando de una maravilla de la ingeniería que ha asombrado a la humanidad durante siglos, creado en una época muy temprana, estamos hablando del siglo VIII, y que es enviado desde Irak hoy en día, desde el territorio que hoy en día es Irak, hasta lo que hoy en día es Francia. En este viaje enorme para la época, además, pues hay que proteger el reloj, entonces tuvo que haber también un diseño de cómo desmontar y montar el reloj de tal forma que sus delicados mecanismos no se fueran a dañar durante el viaje. Pero además el reloj fue conocido por su precisión y complejidad, es decir, podía mostrar la hora, podía mostrar la posición del Sol y la Luna, mostraba fases lunares, ayudaba a mostrar eclipses, con las figuras animadas de los caballos y los jinetes que se movían, pues era realmente sorprendente, era decorativo, era hermoso, era sonoro. Entonces realmente era un dispositivo que en Europa era como un salto hacia el futuro, es decir, ver esto en funcionamiento en la Europa del siglo VIII era como si una persona del siglo XVIII hubiera visto volar un jet, más o menos eso para tener una idea del salto tecnológico de lo que se estaba viendo. Con esto quiero invitarlos nuevamente a que sigan mi curso sobre invenciones musulmanas que transformaron el mundo, donde podremos ahondar en muchos otros dispositivos y en muchas ciencias y muchas ideas que surgieron durante esta época y que todavía hoy en día nos sirven y todavía hoy en día las estamos utilizando. Cada vez que nosotros nos tomamos un café, cada vez que nosotros miramos la hora o cada vez que nosotros tomamos una fotografía con nuestro celular, estamos utilizando descubrimientos e invenciones de los musulmanes durante esta época, y de eso quiero que hablemos en nuestro curso. Los espero para que juntos sigamos este emocionante camino por la historia. Muchas gracias por su atención y nos veremos en este curso.